Abarcamos todas las licenciaturas habidas y por haber de las diversas escuelas. Y cuando nos empiezan a hablar de pedagogía, inmediatamente empieza una barrera en mi cerebro de que es que yo no soy, yo no estudié esa rama y no lo entiendo. Y es que eso es diferente, no es lo mismo la pedagogía a aplicarlo a una carrera técnica, a una licenciatura, a una ingeniería. Hay un rompimiento, no lo puedo entender. Aquí eso es lo curioso. Si yo lo analizo, todo lo que hago en las diversas licenciaturas, donde genero procedimientos, donde puedo diseñar manuales, donde hago investigaciones, todo eso es parte de la pedagogía. Nosotros lo llevamos a cabo de manera involuntaria, lo sabemos. Y esa es la idea de que hoy le demos un poquito el nombre a lo que nosotros vamos a hacer. Y ante ello, hoy empezaríamos, dice, tenemos que tener cuidado de respetar los tiempos. El lunes se ha mencionado que van a enseñar las formas de hacer sus salas. No sé si ayer, no maestra, maestra Adriana, todavía no. Sí. Bien. Entonces, hoy vamos a ver esa parte y van a darse cuenta que de forma natural ya lo hacemos nosotros. Y vamos a empezar a conocer las metodologías activas. Una parte, vamos a trabajar dos de ellas que nosotros creemos este curso previamente fue elaborado para cierto sector y ahora nos dijeron que se abrió para todos los niveles del Politécnico. Por eso decidimos usar dos estrategias que sentimos que si las vamos fortaleciendo en el nivel medio superior, cuando los alumnos lleguen al nivel superior, ya van a llevar ese bagaje, ya van a llevar esa experiencia y eso les podría ayudar al nivel superior. Eso es lo que nos hace falta, interactuar. En superior, ¿qué necesita? En medio superior, ¿qué podemos aportar? ¿Qué sí está en mi mano y qué no está en mi mano? Eso debería de ser, aquí voy a abusar de Juanita, eso debería de ser las actividades de jornadas. Eso debería de existir un área de investigación educativa en los planteles que haga ese vínculo. ¿Nos hace falta? Sí. Les vamos a comentar rápido. Creo que ya muchos lo saben. Estos cursos salieron desde una charla que fue pues prácticamente sin protocolo. Simplemente fue una charla sencillita y se fue dando y se involucraron distintos tutores de gran calidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Creamos una pequeña sociedad del conocimiento y es lo que queremos seguir haciendo con todos nosotros. Bien, entonces en este momento voy a iniciar compartiendo pantalla. Maestros, ¿Sí? ¿ya se enojaron o qué? Perdón, es que estoy en una llamada yo, perdón. No se enojen. Desactivados los micrófonos. Lina, Pozos, Están en junta de matemáticas. Están en junta matemática. Sí. Bien. Entonces, esta presentación la diseñamos como metodologías activas. Ante ello, ¿qué me dice esta imagen? ¿Se asemeja a nuestra realidad? Esta imagen la obtuvimos en el 2003 más o menos. Dentro de las redes empezó a circular en las personas que estudian la parte de educación y nos la muestran. Y podemos ver, ahorita fue curioso el comentario que hicieron que maestros están enojados. Eso es lo que muchas veces pasa. Vemos al docente metido en su mundo, queriendo enseñar
queriendo dar lo mejor de él mismo, pero observen su entorno. ¿Quién de todos ellos les hace caso? Jamás dudaremos de la capacidad de los docentes, jamás. Lamentablemente estamos viviendo una generación en donde toda información, todo lo que ellos comunican es inmediato. Si nosotros presentamos un video de más de 4,5 minutos, ya perdimos a los alumnos. Están acostumbrados a esa inercia. Entonces vemos ese tipo de problemáticas nosotros. Ahora, ¿por qué decimos que la 4.0 debe de hacer énfasis en lo que es la humanización? Sí entiendo bien que el docente no puede ser polifacético, no puede ser un psicólogo, no puede ser terapeuta, no puede ser miles de cosas. Pero ¿qué sucede cuando nuestros alumnos no se encuentran bien? Yo considero que muchos de ustedes han vivido esa experiencia en donde solamente basta con escucharlos sin emitir una opinión alguna. Hay veces que solo quieren desahogarse y basta con ello. Aquí la niña le pregunta, ¿estás bien? Ah, no, sí, claro. Pero observen todos los demonios que están dentro de él. Por eso es la parte de que si la educación no lleva a la humanización, esto no va a funcionar. Aunque haya inteligencia artificial y todo lo que ustedes me digan. Bien. Esto es lo que el modelo educativo va a buscar como 14 principios pedagógicos. Y me interesa platicárselos puntualmente. El punto número 1, poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Es por ello que nosotros necesitaríamos metodologías activas. Quizá no una metodología me vaya a funcionar, pero puedo ser ecléctico, puedo combinarlas, puedo ver qué me va a funcionar para que el alumno sea el que movilice los conocimientos y no lo que a veces en alguna escuela que visitamos, no del Politécnico, aclaro, cuando estudié la especialidad, en algún momento nos llevaron a analizar escuelas y en una de ellas veíamos que se hablaba del constructivismo, de competencias, y los maestros, su bandera era, el alumno debe de construir su propio conocimiento. Sí, pero no con el docente sentado en la mesa, bueno, en la silla, en su mesa de trabajo, con el salón de clase frente de él, leyendo el periódico y dejando que los alumnos expongan los temas. Y no a otro docente en donde de la misma manera les reparte todo el programa y los alumnos exponen. Y cuando necesitan aclarar dudas, sus compañeros son los que están exponiendo. Y estoy evaluando. Recuerden que están en un proceso de competencias. No. Ponerlo al centro es provocar que ellos movilicen sus saberes y que adquieran más para que vayan sumándolos. Magali Ruiz es una doctora cubana de la cual estoy súper enamorado de la señora. De verdad, ella lo osa cuando está capacitando. Y dice que las competencias es el movilizar las habilidades de los alumnos, o los saberes, como ella le dice, los saberes de los alumnos en situaciones reales. Pero apunta de esta manera. Pero estas deben de ser cada vez más complejas. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a ser repetitivo, ya pierdo la competencia. Y la cuestión, o lo que buscamos, es que los alumnos movilicen saberes para adoptar nuevos y sean autónomos. Eso es lo que se busca.
Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Por ahí hablaba en la primera clase un maestro de aprendizaje significativo. Aquí está. Ofrecer el acompañamiento al aprendizaje. Conocer los intereses de los estudiantes. Aquí hablamos de la zona de desarrollo próximo. Estimular la motivación intrínseca del alumno. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. Propiciar el aprendizaje situado. Aprendizaje situado. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Aquí me gustaría adicionar algo. Entenderlo de esa manera y adicionar una retroalimentación constante. Porque de nada me sirve evaluarlo. Si yo no lo retroalimento, ¿qué caso tiene? Modelar el aprendizaje. Yo les platicaba que nosotros debemos ser diseñadores de ambientes de aprendizaje. Aquí lo estamos modelando. Valorar el aprendizaje informal. ¿Qué es lo que traen ellos en su zona de desarrollo próximo? ¿Qué saben? Algo deben de saber. Y la cuestión es relacionarlo con esto. Promover la interdisciplina. Favorecer la cultura del aprendizaje. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el mismo aprendizaje. Y usar la disciplina como apoyo para el mismo. Estos son los 14 principios que van a prevalecer en este modelo durante los 3 años que siguen. Además, maestros, hay una parte que son los objetivos de desarrollo sostenible que dicta la UNESCO. Esto es lo que se busca a nivel mundial. Hay un proyecto que se llama Educación 2030, que casi cada año mínimo hay 2 reuniones de los Club COMSE, así se llaman Club COMSE de la UNESCO, que reúnen para mostrar los avances que tienen para llegar a ese tipo de educación 2030. Y si vemos esos 17 objetivos, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, la que nos interesa es educación y calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminable, trabajo decente y crecimiento económico, industrial, innovación e infraestructura, reducción de la desigualdad, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianza para lograr los objetivos. Si nosotros lo analizamos, en los proyectos aula del nivel medio superior tocamos algunos de estos temas. Qué importante sería ya relacionarlo con los objetivos de la UNESCO. Y el que nos debe de importar es el de la educación. Pero bien, aquí entramos a las metodologías. Y le pusimos, ¿qué es una metodología de enseñanza-aprendizaje? Y aquí viene la descripción. Son propuestas novedosas. ¿Quién la va a implementar? Ustedes. ¿Cuál va a ser la finalidad? De que el alumno sea el actor principal. Esto va a propiciar un aprendizaje significativo. Y vean lo que estamos nosotros poniendo aquí. Las estrategias de trabajo colaborativo van a permitir que haya investigación, negociación y acciones comunicativas del alumno. Eso es lo que estamos buscando. Y todas esas estrategias es lo que están llevando a cabo. Aquí vemos las metas de lo que busca la educación en la Agenda 2030 de la UNESCO. Son 10. Educación primaria y secundaria universal. Creo que eso lo está cumpliendo México.
es que están entrando personas. Desarrollo de la primera infancia y educación preescolar universal. ¿Me ayudan con los micrófonos, Juanita, por favor? Y están desactivados, ahorita veo que sí, maestro. Acceso igualitario a la educación técnica, profesional y superior. Competencias adecuadas para un trabajo decente. Igualdad entre los sexos e inclusión. Alfabetización universal de jóvenes y adultos. Educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. Entornos de aprendizaje eficaces. Aumentar el número de becas disponibles para los países en desarrollo. Y vean, incrementar la oferta de docentes cualificados. Esto es lo que está buscando para cumplirse hasta antes del año 2030, los que alcancen a llegar. Si nosotros lo checamos así muy someramente, estamos cumpliendo muchos de ellos. La cuestión es de que no estamos haciendo referencia a estos parámetros y a esos organismos. Bien, entonces yo les platicaba a ustedes que somos diseñadores de espacios educativos. Y un espacio áulico creativo para el siglo XXI debe de considerar estas cuestiones. Un espacio de presentación, donde haya una escucha, una explicación y se comunique entre todos los actores. El docente debe de propiciar un espacio de interacción para que haya un diálogo, análisis y discusión. Espacios de creación, donde el alumno imagine, explore e invente. Quizá la idea que tenga sea tan loca que no funcione, pero hay que dejarlos e irlos guiando. Posiblemente esa idea tan loca en un futuro próximo a nivel licenciatura sea un premio de tesis. Espacios de investigación, donde el alumno indague, descubre y busque. Espacios de intercambio. Vemos que esta es la parte que está adoleciendo al Politécnico. Últimamente se ha ido mejorando, pero es lo que adolece. Cuando yo llevo a un alumno o un profesionista a que comunique los hallazgos, a que comparta en foros, muchas veces vemos que los alumnos o profesionistas se nos van perdiendo. Y eso es lo que debemos de fortalecer. Y por último, un espacio de desarrollo, donde planifiquen, diseñen y programen. Esto les va a permitir a ellos ser autosuficientes en la cuestión de llevar a cabo los análisis y la programación de cómo van a llevar su estudio. En este caso, ahora, esta pandemia les ha permitido que autogestionen sus tiempos, saber cuándo pueden tomar la clase, saber cuándo van a entregar la tarea, y al final nunca la hacen, pero uno que otro sí va autogestionando. Eso es lo importante, son las ventajas que vamos teniendo. Las metodologías activas para el siglo XXI. Unas cuantas de las que nosotros consideramos es la clase invertida, la gamificación, el design thinking, yo les llamo las aves, el aprendizaje basado en problemas, talleres, el pensamiento visual, juego de roles, el aprendizaje basado en pensamiento y el aprendizaje basado en proyectos. Estos solamente son algunas de esas metodologías. Les puedo asegurar que hay como unas 10 más. Con que apliquemos alguna de ellas, podríamos tener un avance dentro del proceso educativo. Y quizá, a lo mejor no funciona,
pero perder el miedo de probar algo nuevo. ¿Qué puede pasar? Nada. ¿Van a irse más abajo los alumnos? No creo. Pero ¿y si funciona? Es cambiar la mentalidad a ganar, ganar. ¿Qué es lo que debe de tener el docente para llevar a cabo todas estas actividades? Crear, editar audio, video e imágenes. Y van a ver en un momento por qué. Crear y compartir presentaciones. Utilizar software para algunos tipos de formularios. Analizar y pilotear métodos de evaluación auténtica. Diseñar y retroalimentar metodologías de aprendizaje y enseñanza. Aplicar herramientas para el trabajo colaborativo. El día de ayer, por ahí me ayudan con ese micrófono, por favor. El día de ayer platicamos sobre una estrategia usando ciertas aplicaciones que nos permiten verificar ese trabajo colaborativo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que aquí nos dice, pilotearlo. Buscar y compartir contenidos en la web. Diseñar y compartir infografías, webquests, blog, cómics, podcast y más aplicaciones que podemos llevar a cabo. Dominar el inglés, no todos lo dominamos y unos somos mucho menos en esto. Actualizarse en el uso de nuevas tecnologías. Nosotros le exigimos a los alumnos y buscamos que dentro del aprendizaje sean autónomos. La pregunta a reflexión, ¿lo somos nosotros? ¿Y por qué lo comento? Los alumnos siempre, o la gran mayoría, nos ve como un ejemplo. Yo quisiera ser como mi maestro. Yo puedo decir, me hubiera gustado ser como el ingeniero Harper, Gilberto Enríquez Harper. Traté de hacerlo, me faltó mucho. ¿Cuántos alumnos también nos toman como ejemplo a nosotros? Y les pedimos, a ver, tiene usted que usar las TIC. Ok, maestro, ¿cómo puedo hacer un podcast? Investíguelo. Maestro, ¿qué aplicación me permite hacer una webquest? ¿Hay alguna aplicación gratuita para hacer una infografía, maestro? ¿Cuál es nuestra respuesta? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actualizarnos. ¿Hasta dónde la misma red nos puede permitir tomar cursos gratuitos? Hay varios, varios, que nos podrían ayudar a mejorar. Aquí yo les comparto una serie de herramientas en línea que van a permitir editar videos, utilizar formularios, hacer o usar libros digitales, distintas plataformas para hacer presentaciones, y ya creo que algunas quedaron obsoletas, editar imágenes y el poder hacer mapas conceptuales. Uno de los adelantos que les podemos dar los tutores es de que en todas estas aplicaciones había veces que poder hacer un mapa mental o conceptual nos costaba mucho trabajo, porque era pegar la imagen, hacerle el texto, se me movía, luego ponerle la flecha. Pues bueno, una de las aplicaciones que les vamos a enseñar se llama, ¿cómo se llama, Juanita? Whimsical. Hace los mapas mentales tan sencillo que hasta yo los diseño. Imagínense. Y lo vamos a ver. Bien. También les comparto otro bloque de herramientas para la producción y gestión, buscadores de apps, para conversiones, usar videos, manejo de imágenes, algunos juegos que puedo yo implementar
blogs educativos, cómo puedo utilizar los audios. Todas esas aplicaciones son vigentes. Esta parte, yo me gusta presentarles una imagen y que esta imagen detone cierto comentario. Aquí podemos ver, se las voy a narrar, podemos ver, dice, todos los bebés conocen el método científico. Hacen una observación, formulan una hipótesis, realizan el experimento, analizan esos datos, reportan su hallazgo e invitan a otros a reproducir esos resultados. Dejo de compartir un momento. Ahora, la pregunta que yo podría hacer a ustedes. ¿Esto es verdad? ¿Alguien quisiera aportar? Así como los alumnos, ¿no? Nos dejaron en visto. Por orden alfabético. Por orden alfabético. Pues yo opino que está interesante lo que estamos viendo. Sí, maestro. Y sí nos va a ayudar. Por ejemplo, ahorita tomé unas capturas de pantalla de algunos elementos que proporcionaron de los objetivos, de todo esto. Y la verdad es que siempre estos cursos nos actualiza o nos vuelve a indicar el camino que tenemos, porque luego vamos en el camino, nos salimos un poquito, ¿no?, a lo tradicional, y estos cursos nos ayudan nuevamente a decir, hey, no, el camino es, y combínalo o búscale, ¿no? Pero es muy interesante, gracias por Gracias. atajos, así le llamo yo, ¿no? Nada más les comento, todo esto está ya en Classroom, ¿eh? Todos sus materiales lo tienen en PDF. Pero Gracias, qué bueno que haga sus capturas de pantallas, profe. Bueno, a mí me ayudó ahorita hasta para, aunque no lo creas, mi máquina tiene otra forma de captura, que muchas que son más fácil, como que tiene un botón de más, y me ayuda a practicar, porque cuando exactamente dices que cada máquina ya ves que tienes un botón más, un botón menos. Sí. Qué bueno. Juanita, tenemos manos arriba. Sí, el maestro Mario y después la maestra Naye. Ok, maestro Mario. Sí, maestros, buenas tardes. ¿Sí me Buenas escuchan? tardes. Sí, bien. Pues considero que todo esto que usted nos ha explicado, cierto, los materiales como tal ya, en mi caso yo ya los bajé, ya les di una leída. Y efectivamente mucho de lo que usted comenta, nosotros a lo mejor de manera empírica, bueno, en mi caso particular de manera empírica, los he desarrollado sin conocer pedagógico, metodológicamente los nombres correctos que son. Por ejemplo, de todo esto novedoso, tal vez por el título es el Design Thinking o algo así que se llama, pero por ejemplo eso del aula invertida, el caso de problematizar un caso con los estudiantes, etcétera, etcétera, pues todo ello ya lo estamos llevando de una u otra forma, pero sin el conocimiento a lo mejor teórico de cómo es el nombre didáctico, pedagógico, metodológico. El cómo desarrollemos una metodología. Ayer justamente con las compañeritas que me tocó trabajar el video que nos dieron indicación de verlo, pues yo comentaba que muchos de nosotros pues nos hicimos seguramente profesores del Politécnico sobre la situación profesional sin tener un conocimiento didáctico y pedagógico, porque muchos de nosotros no fuimos a la escuela normal de maestros. Sin embargo, la inquietud de poder ser mejor persona, mejor personal docente, mejor ser humano, mejor profesor, como queramos llamarle, pues nos ha hecho que estemos tomando una serie de cursos didácticos, pedagógicos, cursos como los que ustedes como sindicato nos han hecho favor de compartir e impartir. Pues todo ello nos está dando herramientas y ahora ya con algunos conocimientos como deben ser, ponerle el nombre correcto a las cosas que estamos haciendo. Es mi opinión, maestro Servando. Muchas gracias. Gracias, maestro Mario. Maestra Naye. Sí, buenas tardes. Bueno, mi opinión va respecto al ejemplo que puso el profesor Servando de cómo son los bebés en el método científico. Y yo creo que el aplicar eso de manera natural es algo que se va perdiendo conforme van creciendo los jóvenes. Yo creo que por miedo.
¿no? Por miedo a la crítica, por miedo al error, por miedo a que se sienten juzgados, pero eso va correspondiendo muchas veces a la forma en la que se ha ido trabajando tradicionalmente en las escuelas, ¿no? Que no han tenido a lo mejor desde la primaria ese colchón de decir, no importa cuál sea tu respuesta, siempre va a ser la correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en el proceso del aprendizaje. Y lo mismo sucede a veces con nosotros como profesores. No vamos más allá de las aplicaciones que básicamente nos hacen, no sé, Classroom y Zoom, y no aplicamos otras por miedo a equivocarnos, a no trabajarlas de manera correcta, a que un alumno nos diga, oiga, profesor, es que pudo haberle hecho así o así, y también eso nos avergüenza, ¿no? Pero yo creo que parte de aprender juntos en estas nuevas plataformas, tanto el profesor como el alumno, es eso, es el error y el modificar ese error y ir creciendo, ir aprendiendo, ¿no? En el caso de los alumnos, a veces cuando se trabajan de manera colaborativa, no todos van al mismo nivel tecnológico, no todos saben todas las herramientas, pero al observar que uno a lo mejor le cambió el color, el otro va a picar y va a explorar y también le va a aprender a aplicar el color. Y a mí lo que me pasó con el curso pasado, que también tomé con usted, profesor Cervantes, es que apliqué el aula invertida, cosa que no había hecho en semestres anteriores. Y veía que había mucho miedo, o sea, colocaba yo los materiales para antes de llegar a la clase los chicos ya tuvieran el conocimiento, pero a la hora de querer compartirlos había esta inhibición, ¿no? Lo mismo, es el miedo a sentirse juzgados o a sentirse equivocados, ¿no? Y hay que empezar entonces a tener estas aulas mucho más abiertas, a decir a los chicos, es que aquí no te voy a calificar, no te voy a poner un 0 porque tú me digas algo que no es correcto académicamente, ¿no? Sino voy a evaluar tu interés, tu conocimiento, tu exploración, ¿no? Y las ganas, obviamente, y la intención de querer ampliar ese conocimiento o ese tema. Esa es mi opinión. Gracias, Así es, maestra Naye. Dame un segundo, Juanita, nada más. Así es, maestra. Y aquí la pregunta que yo dejo al aire, si esto lo hacíamos cuando éramos bebés, ¿dónde se dio el rompimiento? Y van a ver ahorita que analicemos las dos estrategias que estamos proponiendo, van a ver por qué se los digo. Sí, Juanita. Maestro Héctor y la maestra Rocío. Ok, gracias. Mi opinión va en el sentido de que efectivamente el método científico pareciera ser que solamente gente de alto nivel, ¿no? Maestría, doctorado, postdoctorado lo puede hacer. Sin embargo, lo que no hemos analizado bien es esta fotografía o figura que puso el profesor Javier sobre los bebés. Y es que ese es el método científico. O sea, a lo mejor un bebé a la hora de comerse un tierra o piedra, vas a ver que le va a doler o que le va a saber feo, ¿no? Y le va a decir al otro, no lo hagas. Y el otro le va a decir, fíjate que lo hizo aquel y no lo hizo. Y ese es el método científico, así se escribe el método científico. Pero lo queremos hacer como si fuera lo non plus ultra y por lo tanto es inalcanzable. Yo siempre he estado peleado con esta idea de que solamente hace ciencia el que es postdoctorado o doctorado, ¿no? Y muchos maestros en ciencias también. La ciencia la hacemos todos y todos los días. Y si ponemos prender la estufa, que si no la prendemos, que cómo prendemos el boiler, ¿no? O sea, todas estas cosas simplemente para comer seguimos un método. Lo que aprendimos es esa etapa. Entonces creo que el problema en muchos conceptos es el cómo nos acercamos al conocimiento y cómo queremos demostrar al otro que sabemos más que él. Cuando una máxima de la investigación es, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Así ¿Por qué? es. Porque entre más sé, me doy cuenta que menos sé, porque el conocimiento es tan amplio que no lo puedo dominar con una ciencia. Y por eso el uso de la interdisciplina, de la transdisciplina, ¿no? Y de todas estas ciencias que ahora están viendo que es importante darse cuenta del todo, ¿no? Por otro lado, es muy importante el trabajo en equipo. Nos negamos muchas veces a trabajar en equipo porque nos sentimos observados, analizados, que la podemos regar, pero sí se los exigimos a los muchachos y luego, como decía bien el maestro Javier, estamos juzgando antes de que hagan las cosas y ni nosotros sabemos siquiera
hacerlos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí depende mucho del concepto del ser docente, del concepto del ser investigador que tengamos. Y eso permea, por supuesto, nuestro quehacer personal. Porque voy a terminar con esto, cabe mencionar que, así como decías tú, ¿no? Ahorita, ¿en qué momento se perdió? Se perdió en el momento que nos dejaron de dejar tener ilusión del conocimiento. En ese momento para mí se perdió. Si tú tienes ilusión por el conocimiento, vas a seguirlo teniendo. Pero si tú tienes un bloqueo por cualquier razón, te dejó de tener. Gracias. Gracias, maestro. Maestra Rocío. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, yo creo que gran parte de lo que quería decir ya el profesor Héctor lo abordó. Únicamente podría agregar a favor de la pregunta que hizo usted al final, ¿dónde lo perdimos? Lo perdimos en la sociedad. Yo creo que ahí es justamente donde lo perdimos porque nacemos con ese sentido natural, nacemos con ese sentido de sobrevivencia a través de nuestros 5 sentidos y explorando, experimentando en el medio donde nos desarrollamos. Sin embargo, muchas veces nuestra sociedad o nuestro contexto, llámese papás, hermanos, televisión, medios de comunicación, lo que sea, pues nos van ya llenando nuestra cabecita con estas imágenes de miedo, de temor, que ya lo había mencionado la maestra Nayeli, y vamos perdiendo este sentido de sobrevivencia natural. Entonces, el constructo social nos dice que la gente que hace ciencia, como bien lo decía el profesor Castañón, es únicamente aquellos que han ido a la universidad o que están en pleno, que hacen están dentro de un laboratorio muy costoso y que solamente ellos tienen capacidad de inteligencia o que tienen la capacidad de hacer ciencia, pero al final de cuentas, desde nuestra propia individualidad, siempre estamos construyendo nuestro conocimiento a través de nuestras propias necesidades. Entonces, se va perdiendo primeramente por el contexto. Los que estén en nuestro contexto lo hacen de mala manera. Es como una cadenita interminable que se ha hecho a lo largo de nuestra historia y por eso es que estamos tan equivocados. Y si a eso le agregamos los medios de comunicación, que lo que buscan es tener gente que no piense o que no ve un poquito más allá del televisor, pues precisamente ahí es donde se acaba nuestra capacidad de asombro, nuestra curiosidad, nuestra capacidad de creatividad, y creo que ahí es donde nos perdemos, ¿no? En cómo hacer más. La información que dio el profesor, sí, sin duda alguna, yo creo que todos los que estamos Sí. tengamos muchos años o poquitos y que estemos haciendo nuestra propia estrategia. ¿Se pierde su sonido o soy yo? Se pierde su sonido, maestra. Sí. Que conlleva, ¿no? Pero yo creo que la propia naturaleza y talento nos hace desarrollar. Así es. Bien lo dice. Lo perdimos cuando nos domesticaron. Cuando nos Cuando nos mandaron a la escuela. Desde la familia, Juanita. No hagas esto, te va a pasar, no lo hagas, ¿no? O sea, desde que nos domestican, perdemos eso. Y llegamos a la escuela y todavía peor, ¿no? Porque sí lo ahorita le doy la palabra a la maestra Lucero, sí lo contextualizaron y bastante bien. Solamente van a poder hacer ciencia o investigación los de posgrado, no es cierto. Yo puedo platicarles experiencias ahorita con unos maestros de primaria que ellos desde aquí, desde estos niveles, en primero de primaria, ya están haciendo aula invertida. Y lo hemos coordinado con ellos, ¿eh? Y los niños son felices porque vuelven a ser niños. Eso es lo importante. Gracias, maestra Lucero. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Nada más para reiterar y recordar esta parte muy importante que a veces se nos olvida. No el hecho de que nosotros también pasamos por ese mismo proceso en el que están ahora nuestros alumnos. Nosotros también estuvimos sentados del otro lado y vimos las carencias y deficiencias que tenían muchos de nuestros profesores. Y hoy es hora de vernos al espejo y reconocer esas carencias y volverlas nuestra mejor arma, ¿no? Convertirlas en nuestras debilidades. Por eso es importante decir, bueno, para pedir hay que saber hacerlo. Si yo le pido al alumno que me justifique algo, yo se lo tengo que justificar. Si yo le pido que investigue, yo debo de saber
dónde investigar y cómo investigar. Si no, entonces, ¿cómo voy a corregir a alguien si yo mismo no sé cómo hacerlo o por dónde empezar? Eso creo que es muy importante. Gracias, buenas tardes. Sí, maestro Bien. Servando, Sí, Juanita. voy a hacer un comentario. ¿Sí? Todo lo que ustedes han comentado es sumamente interesante, pero creo que hay algo que nos debemos atrever a hacer. Cuando planeamos, cuando evaluamos, empezar a escribir, voy a utilizar una pizarra, voy a utilizar una herramienta, voy a utilizar mensajería virtual. ¿Por qué? Porque miren, a mí me tocan revisar planeaciones y tenemos desde el 2020 revisando todas las planeaciones y todos se entregan, pero todos escribimos, el maestro explicará, el alumno participará, pero nadie nos atrevemos a poner una herramienta, excepto video, Zoom, Classroom. No podemos, voy a utilizar una pizarra electrónica, voy a hacer una lluvia de ideas a través de una pizarra, voy a utilizar una sala, o sea, nadie. Yo creo que es el miedo que a veces uno tiene de poder exponernos, pero yo creo que hay que romper ese miedo para poder empezar a abrir esta brecha y empezar. Muchas veces los jóvenes, cuando uno está en clase, maestra, vamos a hacer un trabajo en equipo, sí maestra, mire, muévale ahí, maestra, no se oye su sonido, maestra, active ese botón, y creo que ellos también van siendo nuestros maestros de toda esta gama de herramientas que hay y que muchas veces nosotros nos vemos limitados. Yo solamente sugiero y los invito a que a que nos atrevamos a poner en nuestras planeaciones alguna herramienta, algo muy sencillito. Ustedes vieron ayer cómo el maestro explicó todo lo de Zoom, cómo podemos pasear de un lado a otro, cómo podemos trabajar en equipo. Hoy vamos a aprender a hacer un mapa conceptual en conjunto. O sea, esos pequeños pasitos pudieran ser los que nos pueden dar a nosotros esa madurez al poder experimentar algo nuevo, porque no lo escribimos y no lo hacemos. Entonces, yo los invito, maestros, a que empecemos a escribir en nuestra planeación, en nuestra clase a diario, por lo menos una herramienta, utilizarla a la semana, y van a ver que es otra cosa muy diferente. Nos ahorra tiempo, dinero y esfuerzo, la verdad. Gracias, maestro Servando. Tu micrófono, maestro. Gracias a ti. Está apagado tu Ya micrófono. lo apagaste otra vez, Servando. Es que me están apagando el micrófono. Pero yo no soy, ¿eh? No, sí fuiste tú. No. Ya lo vi. Ok. Algo que... Profe, fue sin querer. No se preocupe. Algo que estamos pugnando todo desde que estamos tratando de innovar en el CECIT 8 es de que el error es el mejor método de aprendizaje. Por ejemplo, cuando los alumnos hacen un cortocircuito en las casetas, inmediatamente en su mente, cuando se acerca el maestro o se me acerco yo, en su mente está, profe, perdón, no me baje puntos. ¿Por qué te voy a bajar puntos? ¿Por qué? A ver, tú explícame qué fue lo que hiciste que provocó esa falla. Y empiezan los muchachos, es que fíjese que puse este cable y a lo mejor tocó tierra. Y aquí está, mire, aquí está donde tocó tierra y generó la chispa. Ok, ¿qué aprendiste? Que debo de trabajar los cables de forma aislada e independientemente cada uno. ¿Por qué el error debemos nosotros de ponerle un tache o menos puntos? Si yo lo aprovecho, es un aprendizaje tremendo, maestros. Pero bien, vamos a continuar. Maestra Adriana. Maestra Adriana. Sí, muy buenas tardes. En cuanto usted está hablando de los errores y de lo que es una parte eléctrica, la cual pues yo la veo muy bien. Sin embargo, y no sé, tal vez yo no lo he sabido manejar. ¿A qué me refiero? Yo doy procesos de manufactura
Desafortunadamente, yo casi siempre estoy sola en el laboratorio y tengo alumnos en 3 tornos, en 3 fresas, en 2 cortadoras y en 4 soldadoras. El que uno de ellos se equivoque en un torno le puede causar la mutilación de una mano o de un miembro, desafortunadamente. El que uno se equivoque en una soldadora le puede causar que se queme a tal grado de o que tenga un choque eléctrico que le pueda dañar ya su integridad física. No sé, por eso le pregunto, yo no le he sabido aplicar porque yo llego a tener hasta 25 alumnos en diferentes máquinas y tengo que estar al pendiente de todos. Sinceramente, si aquí en el momento en que haya un desconocimiento, de hecho se los pegué, que el desconocimiento y el olvido no justifican ni excluyen a la persona que provoca un accidente, y cualquier accidente, por menor que sea, no vuelves a entrar al laboratorio. Yo sé que ahorita muchos están diciendo que no es lo ideal, pero también le digo, yo tengo 25 alumnos en 4 o 5 máquinas diferentes y es dificilísimo estar al pendiente de todos. No sé qué recomendación pues para poder mejorar esta parte. Muchas gracias, profesor. Mire, maestra, una recomendación no podría haber, porque son contextos muy, muy diversos. Le puedo platicar, nosotros tenemos 50 adolescentes en las casetas haciendo instalaciones eléctricas. Le platico mi experiencia. Mi primer día de clase, hace 18 años, estaba como auxiliar y vi como el maestro titular provocaba una falla de las más difíciles que se pueden dar, una falla que podría causarle la vida a un alumno. Y desde ese momento a mí me causó mucho miedo, y así como a usted. Aquí la problemática es dos cosas, yo lo veo en dos cosas. La parte administrativa, ¿dónde están sus auxiliares en taller? Eso ya es parte administrativa. Y la otra, quizá depende de los ejercicios que usted le pida al alumno. Si usted le pide que haga una cuerda izquierda a un tornillo, pues tratar de que sea lo más seguro posible. No hay seguridad en ningún aspecto, no podemos tener 100% de seguridad, pero es preferible que el alumno se le rompa el buril, o en este caso la cuchilla, teniendo él su equipo de seguridad, y sea en el salón, que en el proceso, si la fresa se atora, no importa, pero que sea ahí. Si la soldadura le echa 19 cacahuates y no le quedaron, que me explique por qué no le quedó. Pero yo aquí, no sé si coincidimos, Juanita, yo aquí la problemática que veo es la parte administrativa. Yo preguntaría, ¿dónde están sus auxiliares? Entonces yo lo veo por ese lado, porque nosotros manejamos 50 alumnos, hasta 60. Afortunadamente a veces estamos los 3 o 2, y eso nos permite estar monitoreando. Aquí sí, por esa parte, y ver los ejercicios lo más acercados a la realidad, pero también esa es la parte de la investigación, analizar hasta qué punto puede haber un daño. Y el daño que puede haber en un torno es que se rompa un buril, que se reviente la pieza, el golpe que le llega a dar al alumno. Y aquí la pregunta es, ¿dónde está su equipo de seguridad? Entonces, vean lo bonito que es, ¿no? Empiezo a analizarlo y me voy arrastrando más información, más información. A lo mejor cuando le dice al alumno, ¿por qué se te rompió el buril? Es que el carro transversal, en vez de darle 2 milímetros, maestra, le aventé 10. ¿Qué aprendiste, mijo? Ahora, ¿qué crees? Ahora vas a tener que comprar otro buril para ti. ¿Y por qué? Por una negligencia. Y esto en la industria te causa tu estancia como trabajador. Y esa es parte formativa. Yo lo veo así. Yo así lo hago con mis alumnos, ¿eh? A ver, tú vas a hacer la instalación. ¿No te quedó, mi rey? No te pago.
Y con eso que te iba a pagar, ibas a comprar la leche para tus hijos. ¿Qué crees? O nos centramos o vemos qué hacemos. Entonces por ahí, pero yo lo veo más hacia la parte administrativa, ¿no, Juanita? Que no estamos Sí. todos. Yo creo que sí, la parte administrativa y también la educación de seguridad. Yo creo que, como dices, tú debes ser el análisis de cada una de nuestras materias y de los riesgos que tenemos. Entonces, sí considero muy pertinente. Maestro, tenemos dos participaciones, el maestro Juan Manuel Maldonado y el maestro Carlos Vela. Me gustaría que nos dijeran si son breves las participaciones, porque nos faltan 2 presentaciones, o si me esperan y al terminar las analizamos. No sé cómo lo vean. Pueden abrir su micrófono. Son breves. Que son breves. Okay. A ver, maestro Okay. Juan Manuel Maldonado. Adelante. Sí, nada más un comentario. Es con criterio esto que nos está pidiendo el profesor en la aplicación. Lógicamente, si nosotros nos presentamos a hacer una práctica sin conocimientos, tenemos un 100 de que nos podamos accidentar. Precisamente vamos a provocar la falla por no tener los conocimientos previos para poder actuar sobre cualquier cosa. Hablemos de electricidad, hablemos de mecánica. Híjoles, en todo tenemos ese problema y los errores existen cuando nosotros nos presentamos a ese lugar a realizar esa práctica sin conocimiento. Creo yo que es eso. Gracias, Bien, maestro. sí es verdad. Maestro Carlos Vela, ¿es breve su participación? Sí, es rápida, es sobre todo en la administración, como comentaba, la administración de los tiempos y los movimientos, ¿no? Tanto si va a trabajar con máquinas alternativas, máquinas rotativas, ver dónde están en las hojas de procesos. Al igual que en la parte eléctrica, ver los sistemas eléctricos, esas hojas de proceso que se pueden manejar. Se me olvida el nombre en cuanto a los tiempos, pero sí ver si son sistemas eléctricos continuos o discontinuos, ¿no? Entonces ahí sí ver, pero sobre todo es de administración para mí y sobre todo seguridad e higiene. El diagrama de tiempos, movimientos, sí. Gracias, maestro. Maestra Yolanda, ya la última participación para continuar con la clase. Sí, gracias. A mí me gustaría nada más comentar que pues la maquinaria en sí es peligrosa. Depende del alumno que se ponga en riesgo por falta de un conocimiento. Maestra, ya no le escuchamos. De alguna manera, o la 25 que como estuvieran antes de realizar la práctica, las medidas preventivas para prevenir accidentes de trabajo. Gracias. 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 Maestro, continuamos. Maestros, no olviden de bajar su mano. Y eso es lo que también tenemos que pedirle a nuestros alumnos. ¿Van a levantar la mano para hacer una aportación? Perfecto. Pero una vez que terminemos, bajemos la mano, porque así ya llevamos 45 participaciones y ya no supe si lo repetí o no lo repetí. Gracias. Vamos a continuar y empezamos con la primera estrategia que malísimo aquí ustedes regañar y correr. Profesor, se Design está cortando Thinking. su audio. En español. Ok, otra vez me lo cerraron. Audio activo. ¿Sí me escuchan? ¿Juanita? Sí, le escuchamos. Okay. Gracias. Bien. Comentaba yo que el maestro Uciel es el que me va a regañar al pronunciar Design Thinking. En español es pensamiento de diseño. Esta metodología nos va a permitir solucionar problemas. El diseño, permitir hacer desarrollo de productos y utilizar en equipos que están motivados. Esto, vean, la importancia es básica. Siempre tener en cuenta que el humano, en este caso nuestro alumno, es el centro de atención.
Y es por eso que en algunos libros ustedes lo van a encontrar como diseño centrado en lo humano. Y nada más es Design Thinking. Esa es su definición. Déjenme quitar este. ¿Cómo lo voy a aplicar? Él tiene 5 fases. Por eso me quise iniciar con la imagen del niño que está investigando, porque es lo mismo. Para esta metodología, la primera actividad es empatizar. Y es entender qué es lo que quiero hacer. Ya encontré algo. ¿Qué quiero hacer con este algo? ¿Qué problema es el que deseo dar una solución o dar una posible solución? Después de esto me voy a definir. Aquí es donde va a construir su punto de vista. ¿Y cómo lo va a construir? Simple y sencillamente documentando con fuentes fidedignas, haciendo su estado del arte. ¿Qué hicieron algunas personas para, tontería que voy a decir, para potabilizar el agua de mar? Hay 16 prototipos que llevaron a cabo. ¿En qué falló uno? ¿Qué llevó el otro? Mi idea es afín a esta. Y aquí es donde llegamos a la tercera, idear. Aquí los alumnos colaborativamente muestran soluciones y van negociándolas y van probándolas para ver cuál es la más acercada a la solución. Después de que están ideando, empiezan a hacer su prototipo. Hay algunos docentes que les exigen el prototipo, debe ser carísimo, deben invertir. Cuando menos nosotros les pedimos que primero, la primera condición, solamente para motivar su diseño y su inventiva, la primera condición es de que sea lo más barato posible y utilicen equipo de desperdicio. Desde ahí empezamos a motivar esa investigación a los alumnos. Y vean su último punto, evaluar. Ellos obtienen su feedback. ¿De quién? De sus mismos compañeros de grupo, del maestro. Y si estamos compartiendo esta información, de algunos participantes externos. Nosotros tuvimos hace unos, ¿qué fue, Juanita? ¿Un par de meses? ¿Junio? Más o menos. Mayo, junio, ¿no? Sí. Un grupo del que estamos le dimos clase, presentaron sus prototipos. Número 1. Si gustan, luego vemos un video. Presentaron de manera uniforme, con base a una estructura, qué es lo que encontraron, mostraron sus prototipos y fueron tan variados que hasta uno de ellos, ¿sí te acuerdas de la silla para inválidos? Sí. La hicieron con Lego, con las partes de Lego. Y mostraron cómo sí funcionaba. Ya después de esto, yo lo que les platico a los chavos es, ya de aquí, llévenselo y pueden extrapolarlo hasta donde ustedes quieran. Pero ya tienen la base. Eso es lo que hace las 5 fases de Design Thinking. ¿Dónde surgió esto? En Stanford. Y lo siguen llevando a cabo. Incluso Finlandia, hoy muy involuntariamente lo está llevando a cabo. ¿Por qué? Cambiaron su modelo después de 18 años. Evaluaron el modelo que tenían aplicando. Vieron algunos detalles. Y ahora las clases están enfocadas a un tema. Y cada uno de los docentes que imparten las unidades de aprendizaje diversas deben de adaptar la bondad o las habilidades que esa unidad de aprendizaje va a mostrar ante esa problemática. Y si lo vamos viendo, es algo similar. Entonces, yo les comparto una información. Yo no voy a ponerme galardones que lo hicimos, no.
Esto es del Tecnológico de Monterrey. Tiene un área que se está dedicando a la capacitación a docentes previamente a una investigación. Ellos hacen un canvas en donde empiezan en 5 fases a diseñar cómo van a llevar a cabo su estrategia, el alcance que van a tener, qué metodología van a utilizar, los retos, los entregables esperados. Aquí vean, muchas veces, y no, antes que nada deseo que acepten una disculpa. No toda evaluación es un examen. Depende qué es lo que yo quiero evaluar, es lo que yo voy a hacer. Incluso si un examen lo hago bien definido, puedo obtener mucha información. Voy a ahondar un poquito en esto. Por ejemplo, alguna vez hicimos un análisis en una secundaria. ¿Por qué estaban reprobando mucho los alumnos en el aspecto de álgebra? Hablo de secundaria. Cuando llegamos y les preguntamos, ok, ¿qué te retroalimentaron los alumnos? ¿En qué estás fallando tú como docente? Yo en nada. Ellos son los que reprueban. ¿Por qué voy a fallar yo? No. Analicémoslo. ¿Qué es lo que está fallando del proceso? No, pues no saben álgebra. Ok, pero ¿qué no saben de álgebra? ¿No saben álgebra o no saben aritmética? Pues no sabemos. Entonces lo que les propusimos es analizar las evidencias que les piden. Recuerdo que les dejaban 60 reactivos a hacer por cada alumno. El maestro tenía 2 grupos. Tenía 50 alumnos por cada grupo. Si vamos multiplicando, vamos a darnos cuenta que es una gran cantidad de reactivos los que él tiene que revisar. Y cuando le preguntábamos, ¿revisaste todos? Claro. No es cierto. Necesitabas tú 4 horas diarias durante 2 meses para poderlo revisar. ¿Y qué es la propuesta que hicimos? Aquí vimos con el director y sus asesores. ¿Por qué no hacemos un reactivo en donde las respuestas que ellos me den van a proporcionarme qué parte del proceso está fallando? Hicimos la prueba, lo monitoreamos y ¿a qué llegamos? Que los alumnos el álgebra sí la aplicaban porque sabían las reglas. La problemática era cuando de un número entero lo pasaban a fraccionario, se perdían. ¿Qué es lo que hicimos? Pedirles que en los años que precedían a este tercero se hiciera énfasis en estos ejercicios. Hasta la última vez que fuimos sí les había funcionado. Por eso es lo que decimos, si un examen es bueno cuando los reactivos erróneos me van a decir qué es lo que está fallando de lo que quiero enseñar. Ahí es esa parte. Bueno, continuamos. Y aquí vemos cómo lo describe en sus etapas y cómo vamos a darle un seguimiento. Reitero, esto ya está en Classroom, en PDF, para que ustedes lo revisen. Y aquí hay un ejemplo. Fíjense cómo aquí los entregables es un prototipo, un pitch, un reporte de mejoras. ¿Cómo lo voy a probar y evaluar? ¿Qué seguimiento es lo que yo voy a hacer? ¿Qué criterios? Y este Canvas me permite analizar y tener concentrada toda la información. Y aquí hay el Canvas abierto para que ustedes pudieran trabajarlo. Entonces, a esto le llamamos, o esto es el Design Thinking. Yo la pregunta que podría hacerle a cada uno de ustedes o a todos, ¿esto lo han llevado a cabo? Yo les voy a decir, sí lo han hecho, maestros, sí lo han hecho. Porque cuando empiezan a pedirles que en una práctica me hagan queso, que en una práctica de química puedan hacer un gel,
Todos estos pasos lo están llevando a cabo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ay, se me fui. Protocolizarlo. Y vean cómo aquí, en el reto del diseño, los equipos se tendrán que diseñar un producto o servicio de acuerdo a un problema detectado con el usuario en cuestión. Se tendrá que realizar un prototipo con materiales que tengan a su alcance, como rotafolios, plastilina, cartulina, marcadores. Desde aquí vamos nosotros entrando. Esto es lo que va a afianzar lo que siempre he estado platicando con ustedes. Somos diseñadores de ambientes educativos. Nosotros estamos diseñando para que los alumnos sean los participantes. Aquí yo les pregunto, ¿dónde el maestro está interactuando? Simplemente aquí, dando seguimiento y monitoreando el proceso. Y en todo y cada una de las fases. Esto es pensamiento de diseño. ¿Ok? Bien. Vamos a ver la otra estrategia. Por eso les comento que esta parte con la maestra Juanita y los demás asesores, lo habíamos diseñado para cierto nivel. ¿Cuál es el aprendizaje invertido? Aquí está. Entonces, el aprendizaje invertido, ¿dónde surge? Surge de unos maestros que empezaron a analizar. A ver, mira, hace un momento o ayer fue, no recuerdo, perdón mi memoria, que se platicaba que no se cumplen los tiempos para poder cubrir todo el programa. Ante ese tipo de problemática, el aula invertida fue una respuesta que unos docentes trataron de implementar. Y si lo probamos, pues les funcionó. Aquí la cuestión es de que necesitamos invertir el orden de la educación. Ahora, la escuela tiene que irse a la casa. Se me fue casa a casa. ¿Qué es esto? Vean cómo se divide en dos partes. Yo le pondría aquí, estas son imágenes que tienen derecho, dentro del aula y fuera del aula. Dentro del aula, los estudiantes, bueno, vamos a empezar como es desde antes. Yo les tengo que diseñar a ellos ciertos materiales o inducirles a que hagan investigación en ciertos sitios fidedignos para que vayan construyendo su concepto teórico. Por eso antes ellos se van preparando para participar dentro del salón. Cuando ellos llegan al salón, yo les puedo decir que investiguen qué es la inteligencia emocional. Y ya en el salón de clase, yo voy a diseñar una sesión donde se exponga o donde en una plenaria haya un debate. ¿Quién está a favor y quién en contra? Pero vean, ya previamente, el tiempo que tuve que invertir para dar la teoría, lo voy a aprovechar para que el alumno lo ponga en práctica. Y en ese momento estamos retroalimentando directamente. Y aquí los alumnos pueden evaluar ese entendimiento. Puede ser fuera de clase o dentro de clase. De la misma manera, tenemos un Canvas que nos da 5 fases para poderlo llevar a cabo. Antes de clase, nosotros vamos a describir al alumno esos materiales que van a consultar. Yo podría diseñar un video con la maestra que nos acaba de hablar de procesos de manufactura. Yo podría hacer un video con mis alumnos
para mostrar la forma en que debe de devastar una pieza en el torno. ¿Qué son las acciones de seguridad necesarias? ¿Cómo debe de hacerlo? ¿Qué sucedería en caso de una mala práctica? Y esos videos son los que van a consultar ellos en clase, en vez de dejarles tarea, que lo consulten y hagan un análisis. Y ya cuando lleguen al taller, quizá pueda hacer yo una sesión de 15 minutos para discutir qué se aprendió y qué dudas hay, e irnos directamente hacia la práctica. Después vamos nosotros a diseñar esa dinámica. ¿Cómo vamos a mostrar lo que aprendió en casa en el salón durante a lo mejor 1 hora o 2 horas, que nos va a permitir afianzar ese conocimiento? Porque ya cuando el alumno lo pone en práctica, estamos hablando de metacognición. Estamos en niveles ya altos. Y después de clase podemos dejarle un cuestionario, podemos dejarle una nivelación, una reflexión, un ensayo, infinidad de actividades que podemos dejarle a fin de poder evaluar. Y aquí esa es la parte, las estrategias que vamos a tener para ese seguimiento. De la misma manera, aquí hay un ejemplo, maestros. Y su formato para si quieren utilizarlo. Entonces, esta es la parte que si yo les pregunto, ¿lo han hecho? La respuesta es no. Y cuando nos inviten a la maestra Juanita y a mí a observar su clase para ver ¿se llama microtaller, Juanita? ¿Sí, no? Microtaller, sí. Cuando nos inviten a analizar cómo dan su clase, maestros, les vamos a demostrar que hasta hacen aprendizaje basado en problemas. La cuestión es de que nos hace falta nada más esa protocolizar esa parte. ¿Qué me hace falta? Pues definir bien qué materiales les voy a compartir. Voy a hacer videos y no necesito hacerlos yo muchas veces. Si coincidimos, van a encontrarse alumnos que son muy latosos porque se aburren dentro de clase, ya tienen ese conocimiento. Pues los agarro de monitores y a ver, van a hacerme un video ustedes con esas características. Y les puedo asegurar que ellos son felices. Van a ser muy felices. Porque lo que quieren es demostrar y aprender y hacer. Pero muchas veces nosotros como que la misma inercia que tiene el sistema educativo, en donde yo debo de cumplir las horas, debo de cumplir los contenidos, debo de llegar... No, a ver. Analicemos qué es lo que queremos. Por eso, si recuerdan cómo iniciamos el curso, ¿qué quieres? ¿Que el alumno obtenga una calificación o que aprenda? Y en esa depuración de ver qué contenidos son los que debe de aprender, a fin de que genere nuevas habilidades, vamos a darnos cuenta que van a hacer que los alumnos, por inercia, vayan siendo autónomos, vayan tomándole ese gusto a aprender y se den cuenta que no es de dioses. Simple y sencillamente, yo quiero hacerlo, voy a lograrlo. Entonces, maestros, estas son las dos. Reitero, hay muchas más, pero si analizamos cada una de ellas y la podemos comparar, son muy similares porque simple y sencillamente aplican las fases de la investigación científica. Y ante esa aplicación nada más es empezarlo a estructurar nosotros. Tenemos 3 departamentales. Primero departamental van a tener que armarme su marco teórico, definir el problema.
segundo departamental es cuando van a construir ese prototipo o esa posible solución, y la tercera es cuando ya van a armar su informe junto con su presentación. Es romper el paradigma. No va a pasar nada. Simplemente podemos, lo único malo que puede pasar es de que nuestros alumnos sean los mejores en cada generación. Nada más. Nada más. Es lo único malo que puede pasar. Entonces, maestro...